Bienvenidos a nuestra celebración, familia hermosa. ¿Cómo está la iglesia poderosa y gloriosa? Confío que todos están muy bien. Y vamos, para empezar esta celebración, vamos a invitar al Espíritu Santo que esté impartiendo y ministrando a nuestras vidas. Creo que estamos en un tiempo único, especial, y con necesidad de estar totalmente dependiente de la impartición del Espíritu Santo. Él vive y mora dentro de nosotros. Es Dios que ha escogido morar en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y Él es nuestro ayudador. Así que, Espíritu Santo, gracias por estar presente en cada uno de tus hijos. Gracias, Espíritu, de verdad, que tú eres aquel que nos guía a toda verdad, aún en tiempos turbulentos. Tú nos estás guiando a verdad, guiándonos a la sabiduría plena, guiándonos en todo lo que concierne nuestras vidas, llevándonos a más. Gracias, Padre, que tu reino es un reino de incremento continuo. Tu palabra dice que el incremento de tu reino y de tu paz no tendrá fin. Así que en esta tarde, en esta noche, Dios mío, nosotros nos apropiamos de ese incremento que nos lleva a vivir establecidos, incremento que nos lleva a vivir prósperos, incremento que nos lleva a ir contra la corriente de lo que está experimentando el mundo para vivir la realidad como en el cielo, aquí también en la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Nos tiramos de ti, tiramos de tu ayuda. Reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda. Nos sometemos a ti, nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, creyendo firmemente y recibiendo la impartición de una palabra implantada que va a traer salvación, manifestación, redención, liberación a nuestras almas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Qué bueno es estar juntos. Qué bueno es tener medios de comunicación, tener todo, y poder utilizar todas las vías para poder compartir juntos, que no nos falte ningún bien, ni la palabra, ni la impartición, ni la palabra de nuestros dones. Y todos los pastores de la familia están aprovechando a full, los equipadores, los ministros están aprovechando a full, todo lo que es el internet, los medios de comunicación, las redes sociales, todo, para que podamos seguir firmes y fuertes. Bien, estamos hablando Segunda de Crónicas 20:20, a ver si yo no me equivoqué ahí, sí. Dice, sí, que nosotros, Segunda de Crónicas 20:20, dice, creer en el Señor tu Dios y viviréis o estaréis establecido.
Cree a sus dones, sus profetas, y seréis prosperados. Estamos hablando en este año, es algo que Dios nos llevó a enfocarnos, de vivir establecidos y vivir prósperos. Esa prosperidad comienza con la prosperidad en nuestro interior. Nuestro espíritu es un espíritu renacido de un simiente incorruptible, tiene el mismo ADN de nuestro Padre, y esto es glorioso, es como para gritar que nosotros tenemos el mismo ADN de nuestro Padre. Yo siempre digo que impresionante que somos los hijos de Dios, somos los únicos que somos adoptados a una familia por nacimiento, ¿no? Todos los demás adoptados, hijos adoptados, son por papeles y firmas y jueces y todo eso. Y los hijos de Dios son adoptados como hijos por nacimiento, la misma sangre. Como dice el apóstol Martín, enseña el apóstol Martín, salimos del mismo vientre de la palabra del Espíritu. Eso es glorioso de saber que mi espíritu conlleva el mismo esencia de mi Padre. Ese hace que mi espíritu esté siempre receptivo a la palabra, siempre predispuesto a obedecer la palabra, siempre listo para ejecutar el plan y propósito de Dios. Siempre mi espíritu. Ahora, la cuestión donde tenemos que enfocarnos en renovar nuestro entendimiento, el entendimiento del corazón. Es el que hace la conexión entre nuestro espíritu y alma, el entendimiento, renovando el entendimiento para que experimentemos la transformación en lo que son creencias, valores, de la determinación de sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de nuestro Padre. Todo eso tiene que alinear desde el alma. Y cuando nuestra alma prospera, todo nuestro entorno prospera. Tercero de Juan, versículo 2, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Entonces, la prosperidad que yo vivo desde paz, desde tranquilidad, de confianza, de seguridad, de visión, de determinación, de ser un hijo de Dios motivado, de ser un hijo de Dios creativo. Toda esa prosperidad tiene que surgir desde acá adentro, a medida que mi alma esté prosperando con la verdad de Dios. Recuerda que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es verdad. Y mi responsabilidad es alinear mi vida a la verdad de Dios. Si yo quiero vivir establecido, si yo quiero vivir próspero, yo debo sintonizar mi vida a esa realidad. No puedo seguir con la postura de que yo siempre lo hice así, no me salí tan mal. No puedo mantener una postura de apoyarme en mis propias opiniones. Yo tengo que escoger la palabra de Dios. Venimos hablando varios años como iglesia de la importancia de la madurez y de que nosotros debemos ir más allá de las enseñanzas iniciales y empezar a madurar. Madurez nos lleva a vivir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando somos inmaduros, nos equivocamos. Cuando somos inmaduros, tenemos caprichos. Cuando somos inmaduros, desobedecemos. Cuando somos inmaduros, tomamos nuestras propias decisiones. Y en esas propias decisiones, ¿qué sucede? Tenemos las consecuencias de nuestras decisiones. Nosotros tenemos la libertad de escoger. No tenemos la libertad de escoger las consecuencias de nuestras decisiones. Eso no. Yo puedo escoger esto o aquello, pero no puedo, escojo esto, pero quiero la consecuencia o el fruto de aquella decisión. No puedo. No funciona así. Funciona cuando yo escojo la verdad, escojo vida, escojo bendición, voy a tener el fruto de la bendición, el fruto de la vida, pero cuando yo escojo lo contrario, voy a experimentar la consecuencia de eso.
Así que la semana pasada, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la celebración la semana pasada? ¿Cuántos de ustedes aprovecharon volver a escuchar la celebración desde tanto de viernes como sábado? Es tiempo de hacer provisión. Es tiempo para volver a escuchar. Tomar tiempo para volver a escuchar. Tienen tiempo. Tenemos tiempo para invertir en esto. Así que la semana pasada estuvimos mirando acerca de Santiago capítulo 1. Estuvimos hablando acerca de la importancia de la sabiduría. Yo había comentado acerca de un encuentro, una palabra profética que Dios nos dio como iglesia. Nos habló en octubre de levantarnos y estar preparados, de levantarnos y en ese mandato, en ese orden, levántate, hubo una impartición de vivir en una determinación y firmeza para un tiempo incierto. Levántate, la voz de Dios hablando a nosotros como hijos de Dios, diciendo, levántate, levántate. Y en ese levántate está la impartición de una determinación, de una firmeza de plantarse seguro, confiado en un tiempo de turbulencia. Entonces, Dios también dijo, levántate en enfoque. Hermanos, hay que enfocarse. Usted, donde usted se enfoca, donde usted mira, donde usted presta su atención, es lo que usted empodera en su vida. En otras palabras, usted lo da poder. Usted da poder a lo que usted mira. Si usted está escuchando todas las noticias de la coronavirus y toda la gente infectada, los muertos y todo eso, usted está dando poder a eso. Pero si usted mira en la palabra de la libertad, la palabra que imparta salud divina, usted va a dar poder a eso y eso es lo que usted va a experimentar. Si usted da enfoque a todo lo que se habla con respecto a la economía mundial, usted va a dar poder al temor, a la incertidumbre, a la ansiedad, a la desesperanza. ¿Por qué? Porque usted está enfocando en eso. Cuando usted enfoca en lo que Dios ha dicho, entonces usted va a dar poder a eso. Así que más que nunca es tiempo de enfocar en lo que Dios ha dicho. Estando en cuarentena, estando en familia, muchos de ustedes han tenido que convivir más en un mes de lo que capaz que conviven en varios meses. Porque es una realidad. Entre la actividad que uno va, que uno viene, que va a trabajo, que vuelve, que va al encuentro de amistad, que va y viene, usted capaz que en este mes ha tenido que convivir con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Más, seguramente, segurísimo, ha tenido que involucrarse con la escuela de sus hijos más pequeños como nunca antes, ¿no? Y eso, si mi alma no está próspero, si mi alma no ha prosperado, ese comienza a manifestar la falta de prosperidad que hay en mi vida, la ansiedad, el mal humor, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia de no solamente tener una estimación excesiva de mi opinión, pero encima desprecio o digo palabras hirientes o palabras que desestima a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Entonces, hermanos, en este tiempo es el tiempo de levantarse, determinación y firmeza que usted puede ser quien es en Dios. Es fácil. Usted es un espíritu renacido. Usted camina en el espíritu. Usted vive desde ese espíritu renacido. Sintoniza con la palabra que te instruye de cómo hacerlo. Entonces también vimos que era levántate en enfoque. Levántate en enfoque. Enfoque en la palabra, en lo que tiene que mirar. En donde Dios quiere que esté fortalezca su relación en el matrimonio.
¿sí? Seguramente usted está descubriendo cosas que le molesta, que usted sabía que le molestaba, pero como no había una convivencia mayor, se pasaba como pasajero. Ahora que están más tiempo juntos, ahora esto se está magnificando. Entonces es la oportunidad, en vez de culpar al otro, es de decir, uy, ¿cómo me descuidé en madurar? ¿Cómo me descuidé en madurar? Y otra cosa, hermano, hermano, querido hermano, querida hermana, es que usted no es de alguna manera que le impide a usted ser quien es en Dios, de vivir el fruto del Espíritu renacido. Usted es esa persona que vive desde amor, un amor sin condiciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dentro de quién es usted en Dios está la capacidad de vivir esta realidad. Todo lo demás, lo que usted cree que es su carácter, lo que usted cree que no, nosotros los Angulos somos así, o su apellido somos así. No, usted no. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Entonces usted tiene el ADN de tu Padre y tiene su esencia en su espíritu. Y usted y yo hemos sido llamados a vivir desde nuestro espíritu. ¿Está bien? Así que levántate en determinación, levántate en firmeza. No permite que la prolongación de la turbulencia, de la incertidumbre en el mundo comienza a generar una mayor influencia sobre su vida, donde usted empieza a sentir cansado, que ya no puede más, que no puede sostenerse. Y ahí es donde nosotros habíamos mirado la semana pasada en Santiago, capítulo 1, cuando se habla cuando nuestra creencia firme está puesto a prueba. ¿Qué es lo que usted cree? Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Si lo cree, bueno, ahora esa creencia mejor está siendo puesto a prueba. Cuando usted cree que usted tiene un matrimonio de propósito, y usted dice, yo tengo una familia bendita y cada uno de nosotros estamos encauzándonos en el plan y el propósito de Dios. Y ahora esa creencia está siendo puesta a prueba. Bueno, ¿qué es lo que dice en Santiago capítulo 1? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, sumo gozo, cuando usted quiere saltar de gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, sabiendo esto, dice que la prueba, no dice que la prueba de tu matrimonio, no dice la prueba de tu salud, no dice la prueba de tus finanzas, no dice la prueba de tu empresa, dice la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que está siendo puesto a prueba? Tu fe. ¿Y qué es lo que hace tu fe? Esto es lo que vence el sistema del mundo, nuestra fe. Así que, hermanos, no podemos fallar si nosotros nos levantemos en determinación y firmeza y nos levantemos en enfoque, porque esa fe que tengo, que está fundada, mi creencia está fundada sobre la demostración del Espíritu Santo y de poder, de manifestación. Ese no es una teoría, este no es simplemente una declaración positiva. Este no es la gente de la nueva era diciendo pensar positivamente. Usted puede pensar positivamente y puede hundirse en lo más profundo de la ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque esto no es lo que estamos practicando. Nosotros estamos colocando nuestras vidas sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios ha dicho, sobre la verdad, la misma verdad que creó esas palabras, que
que crearon los cielos y la tierra, que creó la luz, que creó el sol, la luna, que creó las plantas. Nuestras creencias están sobre esas palabras poderosas, creativas, de vida. Jesús dijo en Juan 6:63, dice, las palabras que yo te hablo. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces, aquel que es de la nueva era o cualquier otra religión que habla de, no, hay que pensar positivamente. Este es autoconvencerse desde la mente y no tiene cimiento. El Hijo de Dios no se autoconvence. El Hijo de Dios determina creer a la verdad. ¿Sí? Y nosotros determinamos creer la verdad. ¿Y qué está puesta a prueba? Nuestra creencia. Pero nuestra creencia sobre qué está? Está sobre una palabra inconmovible, infalible. La palabra de Dios es infalible cuando yo me planto sobre ella. No volverá al Padre vacía, cumplirá lo que Él ha dicho, siempre y cuando yo verdaderamente estoy plantada en eso. Entonces, cuando encontramos en tiempos turbulentos, tiempos inciertos, ahí es donde está puesto a prueba nuestra creencia. No sé si usted logra captar eso, hermano. Porque si fuera tu matrimonio que está puesto a prueba, podría llegar a fallar. Porque estaría condicionado por cada uno de ustedes. Si su economía está siendo puesto a prueba, bueno, podría ser incierto porque dependería de lo que compone su economía. Pero como lo que está siendo puesto a prueba es tu fe, tú tienes la fe que vence al sistema del mundo. Entonces, si usted se planta en eso, pero mire lo que dice Santiago, y ahí es donde nosotros necesitamos plantarnos y enfocarnos. Dice, sabiendo que la prueba de tu fe no es la prueba de tu economía, no es la prueba de tu salud, no es la prueba de tu familia, no es una prueba que tampoco viene de parte de Dios, es una situación de este mundo, ¿sí? Es una situación de este mundo. Por eso es sumamente importante en lo que usted se enfoca, ¿sí? Es sumamente importante en lo que usted se enfoca. Como hemos dicho, mucha gente habla muchas cosas hoy en día de todo lo que estamos viviendo, desde el juicio de Dios. A ver, si este fuera el juicio de Dios, ¿concuerda con el versículo que dice, Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda? ¿Concuerda con el versículo en 2 de Corintios capítulo 5, donde dice que Dios Padre estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo el mundo, no tomándole en cuenta sus pecados? Este mundo que Él reconcilió consigo mismo no eran la gente que creían, era el mundo. Muchos de ellos todavía no habían creído, de lo cual hoy nosotros somos, si usted es un hijo de Dios, somos el fruto de que Dios no estaba tomando en cuenta nuestros pecados, derramó misericordia a través de Cristo Jesús y yo hoy soy partícipe de esa misericordia, no me dio lo que merecía. Amén. Entonces, lo que muchos predicadores dicen hoy en día no concuerdan con todas las escrituras. Entonces, hermanos, ojo a quien escucha. Escuche a sus dones. Escuche a sus dones. Escuche a las personas que Dios ha puesto en su vida. No escucha a cualquiera. Hoy en día estamos todos utilizando los medios de comunicación para poder enseñar, para poder discipular. No agarre cualquier cosa, ¿sí? Es mejor escuchar
lo que usted sabe que proviene de aquellas personas que Dios colocó en su vida, porque el Padre tiene lo mejor para usted. El Padre le puso abajo el cuidado de dones que tienen la gracia, el don. Tiene esa gracia para capacitarle a usted para vivir todo lo que usted fue destinado a vivir. ¿Sabe que otro don no tiene esto para ti? No lo tiene. Dios le dio a usted dones. Esos dones son los dones que tienen la gracia para impartirle a usted lo que usted necesita en este tiempo. No, hermanos, utiliza los medios de comunicación para comunicarse con su familia espiritual. No lo utiliza para escuchar. Y no estoy poniendo en crítica ni en duda. Estoy diciendo quienes son capacitados son los dones que Dios te dio. No son dones de algún otro. Yo recuerdo y he contado esto. Si nosotros no hubiéramos colocado, el apóstol Martín y yo, no hubiéramos colocado nuestras vidas debajo de los últimos pastores que tuvimos, hoy en día Cosecha Mundial no existiría. ¿Por qué? Porque ellos eran los dones que tenían la gracia, que tenían la habilidad de parte de Dios de impartirle a nosotros lo que nosotros necesitábamos para poder cumplir el plan y propósito de Dios. No eran otros pastores, no eran otros dones, no eran otros profetas, eran ellos. Y Dios nos guió a ellos y ellos son aquellos que nos impartieron en nosotros y recibimos impartición que ni entendíamos, ni sabíamos que estaba allí. Pero cuando venimos a Argentina y cuando empezamos a hacer la obra del ministerio, toda esa riqueza de impartición empezaba a fluir y fluir y fluir. Y ahora estamos como familia, por todas partes, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Predicar, pastorear, preparar, plantar y llevar gente a vivir en propósito. Eso es poderoso, hermanos, es poderoso. Así que dice aquí, mas tenga la paciencia, dice, sabiendo esto, que versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, no aborta su paciencia, no pierdes la paciencia, no deje de perseverar en lo que está creyendo, en lo que estás declarando, no desmayas en tu creer, deje que la paciencia tenga su obra completa. ¿Por qué? Porque entonces vas a ser perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. No te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque tiene la fe que vence al mundo, tu creencia fuerte, que está siendo puesto a prueba, ¿sí? Ese puesto a prueba está produciendo en ti paciencia, y la paciencia te va a llevar a vivir la manifestación de lo que Dios ha dicho. Eso es glorioso. Le va a llevar a vivir esa realidad, ¿sí? Entonces dice así, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la sabiduría, algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vienen tiempos turbulentos, tiempos inciertos, es verdad. Pero no vamos a enfocar en eso, vamos a enfocar en lo que Dios dijo después. Dijo, pero tendrán la sabiduría para navegar en estos tiempos. Sabiduría, saber qué hacer, cómo hacer. Saber cómo utilizar el entendimiento que tienes en la palabra, en el momento justo, cómo aplicarlo, qué versículo creer. Recuerda que la semana pasada yo di el ejemplo de que si yo estoy enferma y necesito un remedio, no voy a ir y pedir prestado el remedio que tiene otro. Voy a ir a mi médico, voy a ir aquí, voy a pedir sabiduría. ¿Cuál es el remedio?
¿Cuál es la palabra sobre la cual me voy a plantar? ¿Cuál es la luz que va a iluminar mi entendimiento y llenarme de paz, de seguridad y de confianza, que me va a hacer justo lo que yo necesito para mantenerme en paciencia hasta que la fe manifiesta que no me falte la salud divina? Va a ser desde acá, no es el remedio de otro, no es el remedio de otro. Entonces, si a alguno hace falta sabiduría, pídele a Dios, porque Dios da a todos abundantemente, con liberalidad, con generosidad, y lo hace sin reproche. Lo hace sin reproche. Algunos de ustedes recién están empezando a activar un hábito con Dios y con la palabra, en la oración. Usted, no sé dónde estaba, pero no se había aplicado. Y uno podría decir, ahora necesito sabiduría porque no sé qué voy a hacer por todo lo que estamos viviendo. Pero Dios no te va a reprochar, decir, bueno, deberías haber hecho algo antes. Si bien eso es verdad, pero cuando usted pide sabiduría, el Padre le da con generosidad. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto puede recibir? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a invertir conmigo para que le dé la sabiduría que usted necesita? Así es nuestro Padre. No es como el niño que va a pedir... el niño que va a pedir a su padre dinero y el padre dice, ¿para qué? Deberías estar trabajando ya. ¿Para qué me tiene que pedir dinero? Él va a decir, ¿necesitas? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto necesitas? Da con liberalidad. Ahora, vamos a Proverbios. Y usted dice, pero apóstol está repitiendo casi todo lo de la semana pasada. Es que... aparentemente necesitamos escucharlo todo de nuevo. ¿Sí? Vaya a Proverbios capítulo 1. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa parte del versículo no leí la semana pasada. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ¿cómo yo adquiero temor al sabiduría? Yo tengo que tener temor al Señor. Él tiene que ser mi Señor. Él tiene que ser quien es para mi vida. Él no solamente mi Salvador, tiene que ser mi Salvador, mi Señor y Salvador. Mi Señor, mi amo, el que es dueño de todo de mi vida, el que tiene derecho a todos los aspectos de mi vida, tiene derecho a mis opiniones, tienen derecho a examinar áreas de mi vida, tiene el derecho de corregirme, tiene el derecho de instruirme, tiene el derecho de venir y decir, esto no es mi manera. ¿Sí? Entonces dice que los insensatos... ¿Sabe que esa palabra insensato significa perverso? Sí, alguien que tiene una versión diferente. Significa alguien que es desviado de lo bueno o alguien que rechaza el bueno. Hay muchos hijos de Dios que rechazan lo bueno. Rechazan la manera del reino. Rechazan los principios del reino. Rechazan leyes espirituales pensando que son exentos a la consecuencia de violar las leyes espirituales. No lo son. Las leyes espirituales, las leyes naturales siguen funcionando. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La semana pasada, vayan a Proverbios capítulo 8. Estuvimos hablando, yo los quiero animar a que lean Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Son
capítulos que hablan acerca de la sabiduría de Dios. Hablan de los beneficios que la sabiduría da. Cómo yo empiezo a recibir sabiduría para saber navegar en tiempos inciertos, en tiempos turbulentos. El principio de la sabiduría es tener temor al Señor, un temor reverente, de saber, no hay otra manera. Si yo realmente quiero que mi matrimonio funcione, entonces voy a tener que hacer las cosas de la manera del reino de Dios. Voy a tener que dejar de ser egoísta, voy a tener que dejar de insultarlo, voy a tener que dejar de degradarlo, voy a tener que dejar de todas esas cosas y podríamos seguir. No podemos pretender de tener el fruto de algo que yo no estoy practicando. La sabiduría me muestra cómo hacerlo. Pero ¿cómo empiezo a recibir la sabiduría? Empiezo a recibir la sabiduría cuando yo tengo temor al Señor, cuando yo sé que es la única manera, cuando yo sé no puedo soltarme de la verdad, no me puedo soltar de la palabra de Dios. Este no es el momento, hermanos, para soltar de su creencia en cuanto a la economía. En estos días yo venía meditando, pensando. La semana pasada yo conté cómo yo voy sembrando sobre la plataforma, aunque no estamos aquí físicamente, pero yo sabiendo que tengo 2 celebraciones a la cual yo doy mi siembra, mi diezmo, mi ofrenda sigue tal cual, porque van en porcentajes. Yo no me fijo a ver diezmo tanto, 10%, ¿no? Ofrenda, bueno, a ver qué tengo. Tengo un billete de 200, un billete de 100, uno de 50, uno de 20. Mi ofrenda, 20. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Y yo estaba meditando en eso hoy, porque hay algo que Dios está queriendo obrar en su iglesia. Y es de librarnos de la mentalidad de escasez, una mentalidad de límites. En cuanto a la economía, en cuanto, de todo. Matrimonio, familia, hijos, todo. Pero en cuanto a economía. Y venía meditando sobre eso, venía pensando en esto en esta semana y pensando de cómo la situación económica va oprimiendo y cuando yo no he hecho provisión de librarme de una mentalidad de escasez, yo capaz que estoy ofrendando, pero mi medida es una medida de límite. Es una medida de lo que me queda. Es una medida de escasez. Ahora, en Lucas capítulo 6, 38, dice, dad y se os dará. Dice, porque con la misma medida con que medís, ¿sí? Yo doy una medida de una ofrenda desde escasez. Con esa misma medida de escasez, tengo la capacidad de recibir más allá de que el Padre me quiere dar más. Pero ¿cuál fue mi medida? Escasez. ¿Cuál es la medida con la cual recibo? Escasez. Yo doy con una medida de una mentalidad de limitación. Doy con esa medida. ¿Cuál es la medida que recibo? La medida desde limitación. Por eso, hermanos, es el momento de aprovechar, de profundizarse en la palabra de Dios y conocer que el reino de Dios está por encima de lo que pasa aquí en la tierra. Entonces, capaz que usted dice, pero apóstol, para usted es fácil. No. Yo también tengo que labrar eso. Hay áreas en las cuales yo estoy labrando y trabajando. No solamente, ¿por qué? Porque si fuera por mí, bueno, pero yo no soy responsable únicamente por mí.
Soy responsable por muchas cuestiones. El apóstol y yo somos responsables por muchas situaciones, muchas cosas que abarca lo que es el ministerio. Entonces yo también tengo que renovar mi mente a decir, no hay límites, no hay una limitación. La economía del reino no está limitado por la realidad de lo que está viviendo el mundo hoy en día. Yo debo hacer mi parte igual que usted. Y usted debe hacer su parte. Y usted no puede estar esperando la vida y vida en abundancia dando con una medida de escasez, con una mentalidad de escasez. Yo recuerdo que el apóstol creo que lo ha contado y lo he escuchado de otros y de hecho lo he practicado yo también, donde uno genera una necesidad, dice, ese es todo lo que tengo. Bueno, pero yo lo voy a dar. Dios va a hacer que llegue lo que yo necesito de alguna manera u otra. Generar la necesidad. Si usted se sostiene, recuerda que Proverbios dice, hay aquel que retiene y retiene más que lo que es justo. Recuerda que la viuda que Jesús estaba observando como todos ponían la ofrenda. Recuerda que la viuda, ella no estaba midiendo desde esa perspectiva de cuánto le iba a quedar. Dice que ella dio de todo, porque ella estaba generando una necesidad. ¿Y sabe qué? El Padre estaba ahí para suplir para ella. Así que en Proverbios capítulo 8, dice así, el temor del Señor, recuerda que necesitamos sabiduría para navegar en tiempos turbulentos. ¿De dónde viene la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, un temor reverente. ¿De qué es el temor al Señor? Es aborrecer, ser enemigo del mal. Estamos leyendo de Proverbios 8, 13. ¿Sí? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal es ser enemigo de una cualidad y calidad inferior. Ser enemigo de eso. Ser enemigo, hermanos, recuerda que le di el ejemplo de uno que está en una habitación sin calefacción en pleno invierno y una habitación al lado, todo equipado, calefacción y todo lo demás. Y el Hijo de Dios que está acá y alguien viene y le da una frazada, se conforma con una cualidad y calidad inferior y no paga el precio para ir al lado donde está todo preparado y todo amueblado. Si es aborrecer, ser enemigo de una cualidad inferior, ¿dónde quiere estar usted en 3 meses? ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere estar como matrimonio? ¿Dónde quieren estar como familia? Entonces, aborrecer, ser enemigo de la cualidad inferior, de aquellas cosas que mejor estás practicando, que mejor estás sembrando en actitud, sembrando en palabra, sembrando en acciones, que está haciendo que usted viva una calidad y cualidad inferior. Dice que también es ser enemigo de la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa o la boca que habla cosas confusas. No, hablamos acerca de declaro tal cosa, pero en el corazón creo tal cosa, otra cosa, y en un momento dado, eso es lo que yo suelto, nunca va a cambiar. Y siempre estamos en lo mismo, siempre nos falta, ¿qué es el dicho que hay? Siempre nos falta un 5 para, ¿qué? Bueno, no sé qué era, para qué era, pero siempre nos falta un 5, siempre nos falta algo. O por ejemplo, salgo de uno, me meto en otro. Esas son cosas perversas. Siempre estamos en lo mismo, ¿sí? Así que no tenemos que aborrecer, ser enemigo de lo que es de cualidad y calidad inferior, de lo que es la soberbia,
¿Qué es la soberbia? La estimación excesiva de mí misma, de mi opinión, de mi manera, que yo lo sé, que fulano de tal, mi esposa es la que tiene que cambiar, son mis hijos que me están llevando a estar de este humor. No, es usted. Si este mal humor no estaría en usted, no podría manifestar. Entonces la estimación excesiva hace que yo me planto en mi propia prudencia, en mi propia opinión, y no abrazo la verdad. Entonces, como no abrazo la verdad, como no me sintonizo con Dios y con su palabra, no hay transformación en mi vida y yo sigo viviendo una calidad y cualidad inferior. Soberbia, arrogancia, exactamente lo mismo, con desprecio. Hermanos, no caen en eso, ¿está bien? Ahora, para ir terminando, vamos a ir a a Santiago de nuevo. Santiago capítulo 3, vamos a mirar algunas características de la sabiduría. ¿Cómo sé yo si yo estoy fluyendo en una sabiduría que proviene de parte de Dios? La sabiduría, hermanos, no es una sabiduría humana, no es una sabiduría de este mundo. Dios dice en 1 de Corintios capítulo 1 y capítulo 2, Él habla de la diferencia de la sabiduría. Él dice que Él hace que la sabiduría de este mundo viene a la nada. Entonces no estamos hablando de una habilidad, de cosas que yo sé naturalmente. Estamos hablando de la sabiduría que proviene del reino de Dios. Esa sabiduría que dice, Señor, pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué crees tú? Y bueno, en realidad el hijo tendría que estar exento. Y después que Jesús le dice a Pedro, está bien, Pedro, pero para que no se ofendan, vaya y el primer pez que sacas va a haber una moneda de oro en su boca. Vaya y pague por ti y por mí. Sabiduría de salir de situaciones, sabiduría de cómo restaurar una brecha en una relación, sabiduría de saber cómo ganar de nuevo el corazón de su hijo que usted lastimó por las palabras hirientes que soltó en un momento de ira. La sabiduría de ir y decir, andar a pedirle perdón, pero yo soy papá, pero yo soy la mamá. No. Sabiduría pasa por arriba lo que es aceptado en el mundo. Por eso, hermanos, la sabiduría de Dios no se entiende con la mente natural. Se entiende con un corazón que es renovado. La Biblia dice en Proverbios capítulo 9, versículo 9, dice, dad al sabio y será más sabio. Si cuando yo empiezo a aplicar la sabiduría de Dios, yo me pongo en una condición y posición para recibir más sabiduría. Pero cuando yo rechazo la sabiduría de Dios, la instrucción de Dios, la manera de Dios, cuando yo escojo no creerle a Dios, cuando yo escojo no creerle a mis dones, porque digo, no me va a funcionar. No le va a funcionar porque usted dice que no le va a funcionar. Y como usted dice que no le va a funcionar, usted no va a practicar. Y como usted no lo va a practicar, usted no va a soltar el poder de Dios. Y como no va a soltar el poder de Dios, no le va a funcionar. Pero no porque no funciona, porque usted escoge no ser partícipe de eso. ¿Sí? Así que vamos a ir a Santiago, capítulo 3. Dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Muéstrale con prudencia. Usted dice que tiene sabiduría, muéstrale su buena manera de proceder en mansedumbre, ¿sí? En sabia mansedumbre. Después dice, pero si tenés celos amargos y contención o contienda en tu corazón, no jactes ni mientes contra la verdad, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, es natural, es animal, es diabólico, es demoníaca. Naturalmente, dice, si usted está parado sobre algo que usted cree que es sabiduría, pero te está provocando contienda, está provocando celos, está provocando, dice, celos amargos y contienda en tu corazón, dice, ese no proviene de Dios. Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Recuerda que hablamos hace 15 días atrás que la fe, la creencia fuerte no tiene que entender cómo Dios lo va a hacer. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es creerle a Dios, creer la palabra, creer lo que Dios dijo, creer la bendición que se activó en Cristo Jesús, creer esa bendición. Eso es su responsabilidad, es mi responsabilidad, no tengo que entender, pero ¿cómo voy a pagar el alquiler del negocio cuando no tengo ventas? ¿Usted cree? ¿No dice Dios que suplirá todo lo que le hace falta? ¿No dice Dios que te rodea con favor como un escudo? ¿No dice Dios de que es conforme a sus riquezas, no es conforme a la economía de su país? Entonces, determinar, creo eso. Entonces dice, porque la sabiduría que es la que, porque esta sabiduría, la que tiene contienda, lo que tiene celo amargos, dice, no es lo que desciende de arriba, sino es terrenal, es animal, es diabólico. Porque donde hay celos, donde hay contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando yo empiezo a obrar con una sabiduría natural, cuando yo empiezo a obrar de una manera natural, ahí yo estoy dando lugar para que se manifiesta todo tipo de cosa, obra perversa. Y ni usted ni yo queremos esto. Ahora, mire lo que dice. Pero la sabiduría que proviene de parte del Padre, como es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, vamos a mirar algo acá. Versículo 17 de Santiago 3 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esa palabra pura significa sin mancha, sin mancha. ¿Cuántos de ustedes saben que uno puede tener una buena conducta de acá afuera? Yo puedo tratarle bien, yo puedo tener la respuesta correcta, tratarle amable, pero por dentro tener una actitud de quien se cree, o tener una actitud de enojo, de malestar en mí. Puedo tener motivaciones incorrectas, puedo tener pensamientos incorrectos. Bueno, la sabiduría que es de lo alto es primeramente puro, sin mancha. ¿Dónde yo me noto que hay mancha? Acá adentro. Porque, hermano, usted y yo sabemos cuando no hay paz acá. Si nosotros estamos diseñados a funcionar desde paz, si una de las cosas, el fruto del Espíritu renacido es amor, gozo y paz.
dos cosas que si usted pierde, tanto su gozo como su paz, sepa que usted está manejándose fuera de la sabiduría. Sencillo, sencillo, sencillo. Y yo uso tanto el gozo como la paz para saber, estoy funcionando fuera de la sabiduría de Dios. En estos días tuve oportunidad de salir de eso y tomé la oportunidad por un rato para volver a decir, no lo voy a tomar, y no voy a tomar de nuevo y después decir, no lo voy a tomar. Si usted y yo sabemos cuando estamos funcionando en una sabiduría que no es pura, porque la mancha, sentirse manchada acá adentro, donde usted está fuera de sintonía, no hay gozo, no hay paz. Hay actitudes, motivaciones, palabras, queja, crítica. ¿Sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, es sin mancha. Entonces ahí usted puede saber si está fluyendo desde la sabiduría de Dios, porque es pura. Va a tener gozo, va a tener paz. ¿Sí? Otra cosa que dice es amable, amante a la paz. Amable, pero no amable desde la boca para afuera. No, amable donde usted imparta ese bienestar a la persona que está a tu lado. Recuerda que la Biblia habla de una respuesta blanda, aplaca la ira, amable. La sabiduría es amable, es amante a la paz. Nada roto, nada faltante. ¿Sí? Otra cosa que dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, es cortés, considerado, es gentil, su forma de hablar. Hoy en día, nuestro entorno necesita que seamos amables. Necesitan paz. Necesitan que nosotros estemos transmitiendo de lo que es ese fruto de la sabiduría. Fruto de la sabiduría. Dice que es benigna, llena de misericordia. Está dispuesto a ceder a la razón. Entonces, ¿cómo sé yo si yo estoy fluyendo en sabiduría? Porque cuando yo me doy cuenta, tiene razón, voy a estar dispuesta a ceder. Y no solamente estar dispuesta a ceder, voy a estar dispuesta a ceder y pedir perdón. Y usted que está al otro lado, que tiene la razón, usted no va a decir, viste que yo te dije, viste que tú siempre quieres tener la razón y viste que yo te dije. No, usted tampoco. Si cuando yo me doy cuenta, después de ceder la razón, tiene razón, sí, yo me equivoqué. No, tiene razón, mi amor, yo me equivoqué, perdóname. Perdóname y nada de excusas, nada de justificaciones, nada de reproches, nada de traer del pasado, siempre caes en lo mismo. No, nada de eso, hermanos. Esta no es la manera del reino. No, pero yo pido perdón. Pero tú pides perdón a la manera del mundo, no a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Sea como Dios tu Padre, sin reproches. ¿Sí? Está dispuesto a ceder la razón, está lleno de compasión y de buenos frutos, sincero, discreto, imparcial y sincero. Esta es la sabiduría. La sabiduría. Está dispuesta a ceder a la razón, está lleno de compasión, está lleno de buenos frutos, es sincero, discreto, imparcial y sincero. Y después dice que es sin incertidumbre ni hipocresía, es libre de dudas, vacilación y falta de sinceridad. Entonces, el apóstol, Santiago le dice, hermano, tenga por sumo gozo cuando tu fe está puesta a prueba, sabiendo que la fe puesta a prueba produce paciencia. Pero deje que la paciencia tenga su obra perfecta para que usted sea
cabal, maduro, completo, sin que te falte nada. Si alguno falta sabiduría, pídele a Dios. Ahora, ¿cómo es esa sabiduría? Es justamente eso. Es lo que es pura, sin mancha. Ni en actitud, ni en motivación, ni en diálogo interno. Hermano, tú sabes cuando tú sales de gozo. Tú sabes cuando tú estás saliendo de la sintonía, cuando estás desafinando, ¿no? ¿Has escuchado aquellos que tienen un poco de oído musical? A veces cuando yo estoy escuchando algo, y es automático, y eso es que yo desafino también. Pero cuando yo escucho, automáticamente inclino mi cabeza, porque es como quiero ayudar a aquel que está cantando. Sube un cachito para sintonizar. Automáticamente mi cabeza hace una pequeña ajuste. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que está desafinando. Cuando usted tiene un diálogo interno, cuando usted está saliendo del gozo, saliendo de la paz, usted está desafinando con el reino. No está en sintonía con el reino. La sabiduría es pura, es pacífica, es pura, sin mancha, es pacífica, amable, amante a la paz, es cortés, considerado, gentil. Está dispuesto a ceder ante la razón, lleno de compasión, buenas obras y libre de dudas, sin vacilación y sin falta de sinceridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos para navegar en tiempos inciertos, la sabiduría de Dios. Así que, Padre, gracias por instruirnos acerca de la sabiduría, que podemos empezar a comprender y entender cómo es tu sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Y Padre, nos ponemos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con cada uno de mis hermanos, con cada uno de los pastores, con cada equipador, con cada ministro, con cada padre de familia, cabeza de hogar. Yo me pongo de acuerdo y te pedimos a ti la generosidad y la abundancia de esa sabiduría que necesitamos para navegar en estos tiempos turbulentos, dándonos esa habilidad, esa gracia, esa seguridad y confianza de saber las decisiones, qué hacer, qué no hacer, de saber esperar tu manifestación y no salir corriendo de buscar nuestras propias soluciones a las cosas que después terminan perjudicándonos. Pedimos esa sabiduría y Padre, por fe, recibimos esa sabiduría sabiendo que tú das con generosidad. Padre, creemos por la manifestación de que no nos faltará ninguna cosa, oh Dios. Nosotros dejamos a que nuestra fe y puesto a prueba sigue produciendo esa paciencia y que la paciencia tenga su obra perfecta, su obra completa en nuestras vidas, manifestando lo que tú has dicho. Yo te doy a ti las gracias, Padre, por ángeles ministradores enviados a ministrar a favor de la vida de mis hermanos, acomodando situaciones, a Padre, provocando situaciones, contactos divinos, la provisión de todo lo que les hace falta. Gracias, Padre, por lo que tú has prometido en tu palabra, que es nuestra verdad. Abrazamos tu verdad y no la vamos a soltar, porque sabemos que tu reino es inconmovible. Y si nosotros estamos parados en tu reino, aunque todo alrededor de nosotros, Padre, sea sacudido y empieza a caer, todo lo que puede caer, nosotros nos mantendremos de pie, porque estamos parados en tu palabra, en un reino inconmovible. Amén, 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 amén. Así que nos vemos la semana siguiente. Que tenga un gran semana.